Buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Los saludamos en el nombre del Centro de Fe y Esperanza de Envigado. Reciban un cordial saludo y les estamos invitando a que permanezcan en la sintonía. En esta noche vamos a estar hablando de la doctrina del arrepentimiento, ya que el Señor me dio el privilegio de estar hablando, de hablar de su palabra. Vamos a mirar Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Qué invitación tan hermosa nos hace el Señor, que nos arrepintamos y nos convirtamos, porque va a venir una bendición para nosotros. Dice, tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de confiar en Dios, tiempo de esperanza, tiempo de comunión. Entonces, hermano, vamos a poner atención a lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, para que podamos tener esos tiempos precisos de refrigerio. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche bendecimos tu nombre, te damos toda gloria, toda alabanza, todo loor. Señor, reconocemos que tú eres el Dios del universo y que estás al tanto de nuestras vidas. Señor, bendice nuestras vidas, a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los amigos que nos estén escuchando, Señor. Y te ruego, Señor, que les des esa confianza, que ellos puedan valorar la confianza que tú nos das y ese amor tan grande que a través de tu palabra, Señor, nos haces entender y nos haces saber qué tienes para con nosotros. Muchas gracias, Señor. En esta noche te bendecimos y te damos gracias y te ruego que abras nuestro entendimiento para poder entender tu preciosa palabra. Muchas gracias, Señor. Hermanos, en muchos pasajes de la Biblia, en muchos pasajes de la palabra de Dios, se encuentran exhortaciones al arrepentimiento. Usted puede pensar, ¿pero qué es el arrepentimiento y cuál es la importancia del arrepentimiento? Bueno, lo vamos a través de este estudio, lo vamos a desarrollar. Pero antes de ir a desarrollar el tema del arrepentimiento, veamos cuáles personajes de la Biblia hablaron de esta doctrina. Venga conmigo. Busque conmigo Mateo 3, versículo 1 y 2. Mateo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Mire qué preciosa palabra. Él estaba predicando en el desierto y por toda la ciudad a toda la gente que se arrepintiera, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, el reino de los cielos se ha acercado porque ya Jesús vino por primera vez para darnos salvación. Ahora va a volver por segunda vez para darnos vida eterna a los que confiamos y seguimos perseverando en Él. Mire, también otro de los personajes de la Biblia que nos hablaron del arrepentimiento fue nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, el mismo Señor Jesucristo se acercó a toda la humanidad y está diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿De qué? De nuestros pecados. Mire, después Jesús sigue hablando en Marcos 1, versículo 14 y 15. Marcos 1, versículo 14 y 15. Después de que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire, ya hay dos acciones: no solamente que nos arrepintamos, sino que creamos en el evangelio, porque a eso vino Jesucristo, a predicar el evangelio. Él no vino predicando religiones, Él vino predicando el evangelio del reino de los cielos. Mire, el Señor Jesucristo sigue diciéndonos
En Lucas 13, versículo 3 y versículo 5, mire, dice: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer igualmente. O sea que hay un llamado al arrepentimiento porque hay un castigo, hay unas consecuencias si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Bueno, hermanos, otros de los personajes que hablaron de la doctrina del arrepentimiento fueron los 12 apóstoles. Marcos 6, versículo 12. Marcos 6, versículo 12. Yo se lo repito para los que están tomando nota. Mire, dice: y saliendo los apóstoles predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso lo hacían los 12 apóstoles. Ya vimos que habló del arrepentimiento Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, los 12 apóstoles y también el apóstol San Pedro. También habló del arrepentimiento. Busquemos Hechos 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Mire, también el apóstol San Pedro les estaba diciendo que se arrepientan. Él le estaba hablando aquí a los judíos. Dice que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo, porque ya ellos creían en el Padre. Entonces ya ellos, como eran judíos, debían de bautizarse en el nombre de Jesucristo y arrepentirse. Mire, también dice el mismo apóstol San Pedro en Hechos 3:19, que fue la primera cita al empezar, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Entonces, mire, ¿cuáles son los pecados? Los pecados son los mismos de todos los tiempos, son los mismos pecados de siempre. Ahora más adelantico vamos a hablar de ellos. El apóstol San Pablo también estaba hablando de la doctrina del arrepentimiento. Hechos 17:30 dice así, Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, Dios pasó ya los tiempos de nuestra ignorancia porque ya este evangelio ha sido predicado por todo el mundo. Nosotros conocemos, la gente conoce. Hay gente que conoce pero se apartó. Hay gente que conoce pero hace caso omiso al llamado del Señor. Entonces, mire, manda a todos los hombres, nos da una orden a todos los hombres en todo lugar de que nos arrepintamos. Veamos ahora qué es el arrepentimiento. ¿Usted quiere saber qué es el arrepentimiento? Lo vamos a ver ahora. Primero, arrepentimiento es reconocimiento de pecado. Mire, esto es una convicción profunda de haber ofendido y desobedecido a Dios. Eso es arrepentimiento. Una convicción profunda de haber ofendido y haber desobedecido a Dios. Es una decisión que resulta de un cambio de mente, lo cual te lleva a un cambio de propósitos y a un cambio de acción. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cambia nuestro propósito de vida y tomamos unas acciones a ese cambio de vida. También arrepentimiento es, vamos a mirar qué personas se arrepintieron en la Biblia. Pues sabemos que el arrepentimiento es un reconocimiento de pecado. Pero miremos el Salmo 51, versículo 3 y 4, del rey David, que se arrepintió. Dice, Salmo 51, versículo 3 y 4, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire, David estaba reconociendo que había pecado delante del Señor. En el Salmo 51, más adelante vamos a hablar cuál era ese pecado. También miremos
lo del hijo pródigo. Dice Lucas 15, versículos 17 y 18. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo tanto, el primer elemento del arrepentimiento es reconocer que uno ha pecado directamente contra Dios. Bueno, mis amados hermanos, ya sabemos que la doctrina del arrepentimiento, como primer punto, es el reconocimiento del pecado. Como segundo punto, es la tristeza por haber pecado contra Dios. Esto es pesar por haber hecho lo malo delante de sus ojos. Dolor por haber pecado y desobedecido a Dios. Vamos a mirar quién se arrepintió, quién sintió ese dolor. Porque mire, si usted no siente dolor de haber ofendido a Dios, de haber pecado, si usted no siente dolor cuando va a esos sitios donde hay orgías, donde hay bailes, donde hay licor, donde hay cigarrillo, donde se hablan palabras que no deben de ser, a esos lugares donde usted y yo como cristianos no debemos de ir. Si usted no siente dolor por pecar y todavía vas a esos lugares y te deleitas y tienes algún vicio todavía, tal vez el cigarrillo, el licor, y no tienes dolor, no te has arrepentido ni te has convertido al Señor. Entonces vamos a mirar en la Biblia lo que dice el Salmo 51:17. Salmo 51:17. Mire lo que dice Salmo 51:17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás al corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mire, esto lo estaba diciendo David cuando él había pecado. Ahorita les dije que les iba a decir qué es pecado. David había cometido un pecado muy grave, que era contra la mujer de Urías Eteo. Él tenía su ejército enfrente de la batalla, pero él se quedó en su casa, en su terrado, se quedó ahí contemplando cuando esta mujer se estaba bañando. Después de que la contempló, la deseó en su corazón y la mandó traer. Después de pecar contra ella, ella quedó embarazada y mandó a traer de la batalla a Urías Eteo para esconder su pecado. Pero este hombre era tan fiel al rey que no quiso bajar a su casa a acostarse con su mujer, porque él sabía que sus compañeros estaban al frente de la guerra y él no iba a hacer tal cosa. Entonces, ¿qué sucedió con Urías? El mismo David mandó a que lo pusieran al frente de la guerra para que lo mataran. Entonces él trató de ocultar su pecado, pero él no lo consiguió. Mire, él no consiguió ocultar su pecado porque Dios mandó al profeta Natán. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12. Mandó al profeta Natán a que le hiciera caer en cuenta de su pecado. Pero él inmediatamente cayó en cuenta de su pecado, se arrepintió. Eso usted lo puede ver en el Salmo. Él escribió el Salmo 32 y el Salmo 51. Hizo una confesión de pecado, pero genuinamente. En el Salmo 58 le dice: lávame con hisopo y seré limpio. Y después de que Dios le otorgara el perdón, él quería ir a publicar su palabra. Mire, entonces, Dios no quiere otro sacrificio, sino un espíritu arrepentido, un espíritu quebrantado. Entonces, usted y yo, que conocemos al Señor, y si usted de pronto se ha descuidado y ha vuelto a ir a esos lugares, tal vez has dejado de ir a la iglesia, porque te vas para una taberna, porque te vas para un lugar de eso donde se practica el pecado, arrepiéntete. Dios te está diciendo que te arrepientas. Aquí dice tristeza, tienes que sentir tristeza por haber pecado contra Dios. Mire, entonces, luego, mire, el primer punto es
reconocimiento de pecado. El segundo punto es tristeza por haber pecado contra Dios. Pero hay otro punto, el tercer punto, es confesión de pecados. Tienes que confesar tu pecado delante de Dios. Y uno de ellos fue David. Miremos en el Salmo 32:5. Salmo 32, versículo 5. ¿Dónde está? 32, versículo 5. Dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: te confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Entonces mire, no solamente el reconocimiento del pecado, no solamente tristeza por pecar, por hacer cosas que a Dios no le agradan y que de pronto algún día no lo hicimos, pero volvimos atrás y volvimos a coger ese mismo camino. Es confesar el pecado, sentir dolor. Mire que ellos sentían dolor de su pecado y lo confiesan. Dice Proverbios 28:13. Miren, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted y yo encubrimos el pecado, no vamos a prosperar. Vamos a sentir dolor después de saber que estamos pecando contra Dios conscientemente. Nos va a doler, nos vamos a arrepentir, vamos a sentir tristeza, no vamos a gozar nada porque tenemos en el corazón un dolor por no hacerlo delante de Dios, por no confesar los pecados delante de Dios. Entonces vemos, hermanos, que no hay que encubrir los pecados, sino que hay que confesarlos. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? El Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. O sea, mire mi hermano, que el primer punto es reconocimiento de pecado, el segundo es tristeza de haber pecado contra Dios y el tercer punto es confesar nuestros pecados. Ya vimos que el que encubre sus pecados no prosperará, pero hay que confesarlos y fuera de confesarlos apartarse. Y ahora miramos en San Juan 1:9, que es que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien. Tratar de ocultar el pecado de nada aprovecha, porque si yo podemos ocultar el pecado de los hombres, puedo ocultar el pecado a su esposo, a su esposa, a su familia, quizás al pastor, a sus líderes de la iglesia. Usted puede ocultar su pecado, pero a Dios jamás lo puede ocultar, porque Él todo lo ve. Mire, Adán trató de ocultar su pecado, que su pecado fue la desobediencia, que se dejó convencer de Eva para que comieran del fruto prohibido, pero no pudo. Usted y yo sabemos la historia, pero la vamos a leer en Génesis 3:10. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Mire, dice la palabra de Dios que el Señor lo estaba buscando, pero él se estaba escondiendo. Dice, el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Mire, el pecado le hizo ver que estaba desnudo. Antes no se había dado cuenta que estaba desnudo, porque el pecado eso hace. Nos hace sentir desnudos por dentro, nos hace sentir sucios. Y eso fue lo que le pasó al pobre Adán cuando pecó. Se sentía sucio, se sentía indigno de dejarse ver de la presencia del Señor. Entonces, mire, él trató de ocultar su pecado, pero de nada le valió. Mire,
Moisés también trató de ocultar su pecado, pero también fracasó. Éxodo, vamos a mirar lo que dice Éxodo 2:14. Éxodo 2:14. Desde el versículo 11 podemos ver la historia, pero yo se los dejo de tarea que ustedes lo lean en su casa. Pero el 14 dice: el hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Él un día salió a visitar a sus parientes, los hebreos, y vio que un egipcio estaba maltratando a un hermano hebreo. Y viendo la injusticia, pues lo mató. Miró para todos los lados, dice la escritura, pensó que nadie lo había visto, lo mató y se fue. Pero mire, él lo trató de ocultar, pero al otro día, cuando trató de defender a uno de su misma casa, a un hebreo, este mismo lo delató. ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Mire, ni siquiera por defenderlo, él lo trató bien. Le dijo de una vez asesino. Entonces mire, el pecado de Adán fue la desobediencia. El pecado de Moisés fue un homicidio, mató a un egipcio. Mire, son los mismos pecados que hoy en día se están cometiendo por el mundo. Pecado es pecado y esos son los mismos pecados. Mire, Acán trató de ocultar su robo, pero fracasó. ¿Sabe que cuando salieron del pueblo de Israel tenían que librar batallas para conquistar territorios? Pero habían unas normas, y cuando iban a pelear no podían tomar de ningún botín a menos que Dios se los permitiera. Pero Acán tuvo codicia por unos mantos y algo muy bonito para él, pero desobedeció a Dios, y eso acarreó la destrucción, o la destrucción no tanto, pero que el pueblo de Israel perdiera esa batalla. Miremoslo en Josué 7:21. Josué 7:21. Perdón, Josué 7:20 y 21. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Miren, hermanos, ¿sabemos qué fue lo que pasó a este hombre por la desobediencia? Él y toda su familia pereció en el desierto. En el desierto se quedó por su desobediencia, por su pecado que era el robo. Veamos que la mentira de Adán, el homicidio de Moisés y el robo de Acán. Entonces, hermanos, estemos pensando en esto, de qué nos tenemos que arrepentir. Bueno, mis queridos hermanos, entonces ya sabemos cuál es la doctrina del arrepentimiento. Es sentir, es reconocer nuestro pecado. Es tener tristeza por haber pecado, es confesión de pecados, pero hay otro paso, el paso cuarto. Mire, después de yo reconocer, después de sentir tristeza por el pecar, después de confesar los pecados a Dios, tengo que abandonar el pecado. Porque hay gente que reconoce su pecado, pero no lo abandonan. Siguen pecando, siguen tomando, siguen fornicando. Sí, yo sé que eso es pecado. Y a veces están aún todavía en la iglesia, muy acomodaditos. Pero pecado es pecado. Entonces, mire, después de yo confesar mi pecado, lo tengo que abandonar. ¿Qué es esto? Dejarlo, romper con el pecado, no seguir practicando el pecado, dejarlo a un ladito.
es tomar una decisión. A veces tomar decisiones no es fácil, porque siempre al tomar una decisión se pierde algo, pero también se gana algo. Si usted deja el pecado, usted lo abandona, va a ganar su paz interior, va a ganar, lo más importante, la salvación, va a ganar la salvación. Entonces, mire, abandonar el pecado no solamente romper con él, ni no seguir practicándolo, sino no solamente reconocer y sentir tristeza por el pecado, sino también confesarlo y, como dije antes, abandonarlo. Dice Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, ¿qué nos está llamando el Señor? A volver a Él, a dejar el pecado. Deje el impío su camino, dejemos la vida que llevamos, dejemos la vana manera de vivir, volvámonos a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, vuélvase. Mire, dice, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Él no es escaso, Él no nos da migajas. Pero usted puede pensar, es que yo he pecado mucho, mis pecados son muy grandes. Si usted se arrepintió de todo corazón, Él va a ser muy amplio en perdonar sus pecados. Mire, vuelve Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, mire, no prosperará. ¿Por qué lo repite? Porque es importante. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza la benevolencia y la misericordia del Señor. Entonces, si ya reconocimos, si ya lo confesamos, abandonemos el pecado, abandonemos. Mire, el hijo pródigo no solo reconoció haber hecho lo malo, sino que también abandonó el pecado. Mire, él cometió un pecado, porque él, estando en vida de su papá, pidió la herencia para ir a gastársela perdidamente con sus amigos. Y perdidamente es perdidamente. ¿En qué se lo gastó? Usted puede imaginarse, en mujeres, en vicios, hasta que la despilfarró. Pero encontraba en una ciudad donde había escasez, no había trabajo, no había comida, y se fue a apacentar unos cerdos, y aún anhelaba comer de su comida, pero ni siquiera le daban. En ese momento, cuando él reconoció su pecado, él lo quiso abandonar. Él se puso a pensar, se levantó y dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, iré a mi padre. Y ya no le pedía el puesto de hijo, le pedía el puesto de jornalero. Mire, el papá del hijo pródigo viene a simbolizar al mismo Dios. Cuando nosotros vamos ante Dios, Él nos perdona, Él no te pregunta por qué. Claro está que a Él no lo podemos engañar, porque Él nos conoce tal y como somos, sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Si lo hacemos por interés, no lo tenemos que hacer por amor a Él, dándole gracias por todo lo que hemos tenido. Entonces, mire, este hijo pródigo abandonó todo, pero cuando llegó a su padre, como él sabía que venía arrepentido, y él, como un buen padre, todos los días cuenta la historia, que se paraba al umbral de la puerta a esperar de lejos que el hijo llegara, hasta que un día lo vio y fue y le tiró en sus brazos. Después de todo lo que le había hecho, de que haberle pedido la herencia, se la despilfarró como quiso, y después vino y mire, hizo fiesta y le puso anillo, lo honró. Así es nuestro Padre Celestial, hermanos. Así es nuestro Padre Celestial. Mire, el hijo pródigo no solamente reconoció haber hecho lo malo, sino que también abandonó ese lugar nauseabundo, ese lugar miedoso, ese lugar donde había tanta maldad y tanta usura. Dice la palabra que llegó en andrajos y sucio. Entonces, mire, el hijo pródigo también abandonó su pecado y volvió a su padre. Otro que trató de ocultar su pecado también fue Gehazi. Gehazi era el criado de Elías, el profeta, que
le dijo a Naamán que era lo que tenía que hacer para limpiarse de la lepra. Naamán le ofreció pues tesoros a Eliseo y él no aceptó ninguno de esos. Pero él fue codicioso y salió después a perseguir a Naamán para pedirle algo del botín a nombre de Eliseo. Y mire lo que sucedió. Mire, Segunda de Reyes, versículo 5, 20 y 27. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 20 al 27. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, Gehazi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, que yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Gehazi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Gehazi corrió detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Gehazi, pero mi amo me mandó a decirte que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble, le dijo Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Gehazi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo Eliseo, le preguntó: ¿a dónde fuiste, Gehazi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Gehazi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. Entonces, mire, hermanos, lo que pasa cuando nosotros encubrimos el pecado. Tal vez no nos va a dar lepra, pero nos van a dar otras cosas. No vamos a sufrir solamente nosotros las consecuencias, sino también nuestra familia. A este hombre, él trató de ocultar su codicia, porque él se dio cuenta que Naamán llevaba muchos regalos, pero ¿de qué le sirvió? No los pudo aprovechar. Entonces, mire, hermanos, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? La codicia es un pecado. El robo es un pecado. La desobediencia es un pecado. Y muchas otras cosas es pecado, de la cual nos tenemos que arrepentir. Mire, David también trató de ocultar su pecado, que fue su adulterio, que ya lo vimos antes, pero fracasó. Segunda de Samuel 12, 9 al 10, que lo mencionamos ahora, mire cuál fue su pecado y cuáles fueron las consecuencias de su pecado. Toda su familia, por toda la vida, sufrió las consecuencias, porque Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias nosotros las tenemos que asumir. Entonces, hermano, si ya el Señor nos está llamando al arrepentimiento, si nos está tratando de decir las cosas, entonces, hermanos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir los pasos, porque el Dios del cielo, Jesucristo, no me vino a salvar a mí ni a su iglesia, sino al mundo entero. Entonces es para todos la exhortación. ¿Para qué sirve el arrepentimiento? Para eso, para tener una vida tranquila, para estar en paz con Dios y con los hombres. Mire, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? También trataron de ocultar su mentira, pero fracasaron. Usted y yo no sabemos la historia de Ananías y Zafira. Muchos de los hermanos, como apenas estaban felices reuniéndose en la casa y había muchas necesidades, muchos hermanos que tenían sus posesiones las vendieron
llevaban la plata a los apóstoles para repartirla a los pobres, pero ellos lo hicieron con un interés de que los aplaudieran. Entonces ellos fueron, vendieron la heredad que era de ellos y llevaron una parte de la plata. Pero como a Dios no lo engaña a nadie, si le vas a prometer a Dios algo, cúmpleselo, porque a Dios no lo engaña a nadie. Entonces, ¿qué le dijo cuando llegaron donde Pedro? Le dijo: has engañado al Espíritu Santo de Dios, porque no tenías que vender la heredad, era tuya, te la podías quedar, y por ese pecado él murió instantáneamente. Sabemos que se murió. Habían unos jóvenes allí, lo envolvieron en una sábana y lo llevaron a enterrar. Como a las 3 horas llegó Zafira y Pedro le hizo la misma pregunta. Le dijo: ¿vendiste la heredad en tal precio? Sí. Entonces, mire, estaba de acuerdo con su esposo, y por esa mentira él le dijo: mire, esos jóvenes que están allí acaban de enterrar a tu esposo y ahora te van a sacar a ti. Mire, por esa mentira. Entonces, mire que la mentira, no hay mentiritas piadosas, no hay mentiritas blancas. Mentira es mentira y pecado es pecado. Mire, ahora los pecados son también las malas palabras, la envidia, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, los abortos. Ahora la gente quiere experimentar de todo. Dice que se cambian de sexo porque se cansaron del uno y van a experimentar el otro. Entonces se llenan de orgías, hacen cantidad de pecados que, pues es que a usted y a mí nos da terror acordarnos y pensar en todo lo que la gente hace. Las niñas ya de 12 y 13 años andan en una lucha desenfrenada, ya los padres no los pueden controlar. Entonces, ¿qué piensa Dios de todo esto? Siempre el llamado es el arrepentimiento. Usted y yo debemos de ser evangelistas, ir a llevar el mensaje del arrepentimiento de pecados a la gente, para que la gente se arrepienta y podamos vivir una vida más tranquila. Mira, ahora no puede uno salir tranquilo a la calle porque sabe que lo van a robar, que lo van a extorsionar, que lo van a matar por una mirada, que lo van a matar por cosas malas, ¿verdad? Entonces, hermano, tomemos en cuenta de lo que es pecado, de lo que es confesión de pecado. Confesemos nuestro pecado y arrepintámonos. San Pablo dijo también de los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1:9, Primero de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando llegó el Evangelio a los tesalonicenses, ellos lo aceptaron, fueron ejemplo a los de Macedonia. Ellos ahí mismo recibieron y se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Mire, ellos mismos daban testimonio. Entonces, mire, qué lindo es eso, que después de todos estos 4 pasos, mire, el 4.º paso es el abandono del pecado. Abandonar el pecado, ellos abandonaron el pecado, siguieron el ejemplo y con gozo recibieron la palabra del Señor. ¿Cómo recibiste tú la palabra del Señor? ¿Con gozo? ¿O esperaste mucho tiempo porque tenías pecados que tal vez no querías confesar y estabas muy amañados con ellos? ¿O lo recibiste con gozo? Pero mire, hermano, después del abandono de pecado está el último paso, que es el 5.º, volver a Dios. Mire, el arrepentimiento no solamente es el rompimiento con el pecado, sino una disposición dinámica de volver a Dios. Porque ¿de qué vale que yo me arrepienta y no vuelva a Dios? Si yo me arrepiento, debo de volver a Dios. Porque ¿a qué voy a ir? A servir al Dios vivo. Después de arrepentirme, después de abandonar el pecado, debo de volver a Dios. Es la invitación que Él nos hace. Lo que leíamos ahora. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor, mire. Porque de lo contrario, ¿de qué aprovecharía dejar el pecado, pero no practicar el bien? ¿Sabes qué, mi hermana y mi hermano? Dios nos va a juzgar por el pecado que hicimos y también nos va a juzgar por el bien que dejamos de hacer.
Entonces, después de abandonar el pecado, nos debemos devolver a Dios. Nos debemos devolver a Dios. Y mire que cuando hablamos del arrepentimiento, en todos los textos que leímos, no es una opción, es una orden. Es una decisión que tú y yo tomamos en el corazón de abandonar el pecado. Mire, el texto ya mencionado en 1 Tesalonicenses nos habla de este remordimiento a Dios, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo. Ellos sintieron remordimiento por su pecado, se volvieron a Dios, dejaron los ídolos, dejaron la idolatría. ¿Cuál es tu idolatría, hermano? A veces dejaste las imágenes, pero tienes otros ídolos, porque a veces no vas a la iglesia, porque hay algo en tu casa, tal vez tu trabajo, que no puedes dejar y dejas de ir a buscar a Dios porque tienes un ídolo en la casa, que no son las imágenes, pero puede ser un hijo, puede ser tu esposo. Piensa en eso, mi hermano. Mire, dice Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo éramos usted y yo? Ovejas descarriadas. Pero ahora hemos vuelto al Señor, porque volvimos a Dios. Y vuelve la cita, deje el impío su camino, dejemos el mal camino y volvámonos a Dios. Yo en esta noche te pregunto una cosa. ¿Has pasado por estas 5 etapas en tu vida espiritual? ¿Has abandonado el pecado? ¿Te ha dado tristeza por ofender a Dios? ¿Has confesado tu pecado? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Y te has vuelto a Dios? Te lo dejo de tarea, mi hermano. Piénselo. Esta es palabra de Dios y es el mismo Señor Jesucristo, con sus hombres, con sus ministros, los que nos están hablando del arrepentimiento. ¿De qué te tienes que arrepentir en esta noche? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque esta es tu palabra, Señor, y yo sé que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer para lo que la enviaste. Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a sentir tristeza por el pecado, a confesarle el pecado, a abandonar el pecado y a volver a ti. Señor, bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos muchísimas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido. Es
es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname.